Sí, Sí. Sí. Bueno, hoy vamos a ver Puente de Winston. Hace un comentario antes Sí, de hacelo, ver hacelo. el puente de Década. Es decir, está el apunte de Puente de Winston, en el cual, aparte de toda la teoría de Puente de Winston más detallada, etcétera, 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 esto es algo compactado de lo que se ve en el apunte. Lo que hay que estudiar es el apunte, y también Claro. hay medición de resistencia de alto valor y medición de resistencia de muy bajo valor. Ujú. Puente doble de Kelvin y el anillo de guarda, es decir, mi creación La creación de según Rademacher. Wikipedia, ¿no? Eso que lo lean y lo tienen que estudiar desde el apunte, ¿sí? Por eso hay que hacer esa aclaración para que les quede, porque si no después van a decir, ah, no, a mí nadie me dijo nada, Sí, ¿sí? en el campus virtual tienen Está el apunte, un está el apunte. trabajo práctico con su Claro. apunte. Es el trabajo práctico número 5 y la teoría del trabajo práctico número 5 es justamente lo que está haciendo mención el ingeniero Rademacher. Ahí tienen toda la teoría de Puente de Winston, el de Kelvin Thompson y para medir resistencias de alto valor, donde explican el anillo de guarda y demás. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? El puente de décadas. Vamos otra vez a revisar lo que era la interpolación, errores en el puente de Winston, la variación del error en función de la resistencia incógnita y la curva de error por insensibilidad del sistema en función de la resistencia incógnita. Bueno, el puente histórico con hilo calibrado. Si ustedes recuerdan de la clase pasada, habíamos hablado que existía un hilo calibrado donde va a variar su resistencia, el valor de su resistencia, de acuerdo a la longitud, ¿sí? Se miden resistencia, lo importante del puente de Wheaton es que se miden resistencias por el método de cero y a su vez es un sistema de comparación, ¿sí? Acuérdense que el de comparación, tanto el patrón como la incógnita están en el sistema, coexisten en el sistema. Entonces, planteando la ecuación de equilibrio, cuando el galvanómetro está marcando cero, nosotros vamos a poder describir la ecuación de equilibrio, ¿sí? Lo importante de todo esto, fíjense, es que nosotros el hilo calibrado, ¿sí? Al tratarse de la misma resistencia, tanto R2 como R3 están compuestas por el mismo material, nos va a quedar referenciado al valor de su longitud. Ese era el anterior. Nosotros podíamos lograr la mejor exactitud de este puente es aproximadamente del 0,5%. Bien. Entonces después se hicieron unas modificaciones y se postuló el puente de décadas. Y este puente de décadas está constituido por resistores con variación discreta. ¿Qué quiere decir? Que este resistor, R3, que va a ser nuestra forma de poder llevar nuestro galvanómetro al estado de equilibrio, o sea que nos marque cero. Un segundo que estoy admitiendo a la gente. Bien. La particularidad de este resistor es que ahora este resistor va a ser discreto, o sea, no va a ser continuo, ¿sí? Y es un resistor que está constituido por varias décadas. Por ejemplo, 4 décadas. Ahora, más adelante hay un gráfico que está bueno, donde ustedes se van a hacer a la idea de cómo es físicamente el puente de Winston. En las 4 décadas la resolución será de una parte en 10 a la 4, o sea, una parte por millón. Y su resolución es de 0,01%, o sea, es un instrumento muy exacto.
perdón, de la misma forma, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es colocar nuestra resistencia incógnita, la que nosotros queremos medir, e ir variando la resistencia R3 hasta obtener el equilibrio del puente. ¿Sí? Cuando tenemos el equilibrio del puente, nosotros podemos postular la ecuación Rx por R2 igual a R3 por R1. ¿Sí? Y la relación R1 sobre R2 la vamos a llamar gamma. ¿Estamos? Y R1 más R2 va a ser igual a RC. Ahora vamos a ver de qué se trata R1 y R2 igual a RC. R3 puede estar constituido también por 3 décadas, por 6 décadas, depende de la construcción del puente de Wilson. Acá nosotros vamos a ver cómo es físicamente un puente de Wilson. Nosotros vamos, estas 4 perillas, que van a ser la forma discreta en que va a estar distribuida R3, ¿sí? Con estas 4 perillas nosotros vamos a ponerle un valor a R3 tal que haga que mi galvanómetro me marque 0. Esta perilla gamma va a ser nuestro multiplicador dentro del puente de Winston para nosotros poder medir distintos valores de resistencia, desde 1 ohm hasta 10 megohm. ¿Sí? Para eso nosotros vamos obviamente a tener que tener un multiplicador o un divisor que va a ir desde menos 3 hasta más 3, 10 a la n. ¿Sí? Entonces, estos son los posibles valores que puede tener gamma, nuestro multiplicador, ¿sí? Por el valor que nosotros vamos a multiplicar a R3 para que nos dé Rx. ¿Sí? Bien, y R1 y R2 está formado por una tira de resistencias, ¿sí? Conectadas en serie. Y un cursor que depende de donde yo me posicione, toma la unión de ese total de resistencia. Por eso R1 más R2 me da RC. Este valor es constante, RC. Lo que yo voy a hacer es variar, obviamente, la relación R1-R2, ¿no? Y fíjense acá, físicamente, cómo es que nosotros vamos a conectar nuestra resistencia incógnita. Va a haber una monera, vamos a colocar nuestra resistencia que queremos medir, y ahí lo que vamos a hacer es modificar los valores de R3 para llevar el galvanómetro a que nos indique 0. ¿Qué pasa? Al tratarse de resistencia, una R3, ¿sí? Que es discreta, nosotros no vamos a poder llevar el galvanómetro a 0. ¿Sí? Porque nosotros deberíamos tener una resistencia continua en algún lado, algún potenciómetro, ¿sí? Para poder modificar los valores exactos de R3 para que el galvanómetro me marque 0. ¿Sí? Como se tratan de resistencias discretas, ¿sí? No vamos a poder obtener la mayoría de las veces el galvanómetro que nos marque 0. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que averiguar el valor de R3. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Bueno, utilizando la interpolación. ¿Sí? Esto lo habíamos visto un poquito en la clase pasada, lo vamos a repasar. ¿Sí? Acuérdense que nosotros teníamos un valor de R3 por izquierda, acá está al revés, me parece, ¿no? Este es positivo. Está bien. Ah. No, está bien así, ¿eh? ¿Sí? El tema es el siguiente. El tema es R3 menos y R3 más es porque en el galvanómetro del puente de Winston, lo que está diciendo es, cuando yo me pase, ¿sí? Me está marcado con el signo menos que tengo que disminuir resistencia para arrimarme al 0. Okay. Y si me está marcando el signo más, me está diciendo que me pasé del otro lado y que tengo que aumentar R3 para llegar a 0. Okay. Eso es un dato que está el puente de Winston, así. Okay. Tiene un más y un menos. Están en el galvanómetro, está marcado el más y el menos, y me indica eso. Cuando me dice menos es que me pasé de R3 y tengo que poner menos. Y cuando me dice más es que tengo que aumentar R3 para arrimarme al 0. ¿Está? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Entonces, ¿cómo era que lo habíamos averiguado? ¿Cómo calculamos el valor de R3? Bueno, fíjense, nosotros tenemos los dos ángulos, estos dos ángulos son iguales, θ son iguales, ¿sí?
Por lo tanto, podemos plantear las ecuaciones tanto de la tangente de θ para este triángulo e igualarlo con la tangente de θ para este triángulo. ¿Sí? Si nosotros trabajamos matemáticamente, vamos a llegar a que R3 es igual a toda esta fórmula final. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta es que para que la interpolación esta tenga validez, se deben tomar variaciones máximas de R3, ¿sí? Tanto R3 por derecha como por izquierda, de más o menos un 3%, ¿sí? Para que esta diferencia entre alfa positivo y alfa negativo se lo considere una recta. ¿Sí? Bien. Errores en el puente de Wheaton. Tenemos errores sistemáticos, ¿sí? En el puente de Wheaton no se cometen errores sistemáticos de método, porque es por el método de comparación, pero sí vamos a tener errores sistemáticos instrumentales en R1, en R2, en R3, en E. ¿Qué significa en E? Si yo tengo un excesivo valor de tensión, eso va a hacer que me circule una gran cantidad de corriente por los resistores, y obviamente hacerle circular una gran corriente por los resistores pueden sacarlos de su exactitud. ¿Sí? Otros errores sistemáticos son las condiciones ambientales, la FEMT, la temperatura, las resistencias de contacto, las resistencias de aislación, y tenemos también los errores aleatorios. El error sistemático instrumental. Bien, nosotros vamos a propagar errores en la ecuación de cómo nosotros queremos calcular nuestra resistencia incógnita. ¿Sí? Para eso, a nosotros nos conviene propagar errores relativos en una multiplicación y división, ¿sí? Porque es la suma de los errores relativos. Ahora, a nosotros nos quedaría de la siguiente forma, que el error relativo de Rx instrumental sería la suma de los errores relativos de R1, de R2 y R3. ¿Sí? Pero acuérdense que R1 sobre R2 para nosotros es gamma. ¿Sí? Entonces, el error relativo instrumental en Rx va a ser igual a el error relativo de gamma más el error relativo en R3 instrumentales. Es mucho más exacto conseguir el error instrumental de gamma que obtener los errores relativos de cada resistencia. Ahora, tenemos los errores también por condiciones ambientales, las FEMT. Bueno, son iguales que las descritas, que las que vimos nosotros en potenciómetro. El problema de la FEMT es que aparezcan gradientes de temperatura dentro del instrumento. ¿Cómo logramos nosotros disminuir eso? Bueno, dejando transcurrir un determinado tiempo entre medición y medición para que se estabilice la temperatura. Fíjense, la forma de calcular la resistencia total, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el efecto de la temperatura, responde a esta ecuación, ¿sí? A esta función. ¿Sí? Pero recuerden, si nosotros calculáramos para R1 y para R2 como son el mismo material, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que es una serie de resistencias conectadas entre sí que eran RC? O sea, son del mismo material. Por lo tanto, fíjense cómo gamma, ¿sí?, se independiza de las variaciones de temperatura, ¿sí? Porque tendríamos lo mismo en el numerador como en el denominador, ¿sí? Porque las resistencias son iguales. Entonces, el error relativo respecto a la temperatura en gamma es igual a 0. Entonces me quedaría que el error relativo en temperatura de Rx va a ser igual al error relativo de R3, ¿sí?
Ahora, si nosotros de esta ecuación solamente tomamos la parte lineal, ¿sí?, que sería esta, ¿sí? Si tomamos solo la parte lineal, ¿sí?, vamos a hacer este ejemplo. Alfa, tenemos 10 partes por millón. El delta de temperatura es igual a 10 grados centígrados. Entonces, 10 a la 0. perdón. Sabés que yo hice una modificación acá. Porque me estaría faltando un 0 si es 10 a la 0, entonces, Ricardo. 10 partes por millón es 0,0001. O sea, tenés 5 ceros y un 1. Claro. Si yo lo multiplico por 100, a esos 5 ceros le saco 2 y me tiene que quedar entonces con 3 ceros. ¿Sí? ¿Cómo te quedó? Le falta un 0 más, che. Por eso para mí eran 10 grados centígrados. Puede ser, sí. Porque te quedan 10 partes por millón, es 10 a la menos 6. A eso Sí. lo multiplicás por 10 y te queda 10 a la menos 5. a la menos 5 por 100 te queda 0,01%. Sí, está bien. Está bien. ¿Sí? Hay que modificarlo ahí. Por eso yo lo modifiqué así, después lo voy a volver a Acá subir. perdón, Sí. el delta T son 10 grados centígrados. Por eso, no 10 a la ¿Sí? 0. El delta T, y sí, pues T menos T0. Es una Claro. variación de temperatura, son 10 grados centígrados. Y 10 partes por millón es 10 a la menos 5, no a la menos 6. Entonces no me da. No me Una da parte por entonces. millón es 1. Una parte por millón es a la menos 6. Si no, tenés que poner 10 por 10 a la menos Claro, 6. tenés razón. 10 partes por millón es a la menos 5. Es 1 a la menos 1, o es 10 a la menos 5, o 10 por 10 a la menos 6. Ok. Pero si me ¿Está queda la bien? menos 5 me va a quedar un 0 menos acá, ¿eh? No importa, es decir, está bien. No importa lo que queda. No, es que no me dan. No me da entonces. ¿Cómo que tenés Sí. 10 a la menos 5? Por 10, 10 a la menos 4. Dividido, sacarle 2 ceros porque es porcentual y te da 0,01. Sí, está bien. Está bien. Está Sí, bien. listo. Yo lo modifico. Listo. Lo que Sí, está ahora mal sí. es que sea 10 a la 0. 10 a la 0. No, 10 a son la 10 0. grados. Son Son 10 10 grados. grados. Son 10 grados. Perfecto. En 10 el grados ejemplo es un salto de Y esto es 10 a la temperatura de menos 10 grados. 5. y acá es a la menos 5. Perfecto. Y ahí me da excelente. Bien. ¿Listo? Perfecto. Bueno, las resistencias de contacto. ¿Qué pasa? Sigo admitiendo gente. Ustedes, si ven que me corto es porque me aparece gente para que lo admita. Bueno, ¿cuándo se presentan estas resistencias de contacto? Y bueno, cuando yo estoy midiendo resistencias muy bajas con el puente de Winston, ¿sí? Y eso es lo que va a ser justamente lo que me va a limitar la menor resistencia que yo puedo medir con el puente de Winston. Esa resistencia de contacto empieza a introducir un error comparable con el error instrumental. ¿Sí? Es ahí a donde nosotros decidimos que podemos llegar a medir hasta una resistencia incógnita de alrededor de 1 ohm. Y la solución para poder medir resistencias menores a 1 ohm es el puente doble de Thomson o Lord Kelvin. La explicación del puente doble de Thomson o Lord Kelvin está en el apunte que nosotros le dijimos al principio de la clase, ¿sí? Que está en el trabajo práctico número 5 en la teoría. Y bueno, la oposición a medir resistencias muy pequeñas, cuando queremos medir resistencias muy altas, el problema que nosotros tenemos es la aparición de la resistencia de aislación, ¿sí? Y la solución para esta resistencia de aislación es utilizar el anillo de guarda o la utilización de un puente de Winston para medir resistencias de alto valor. Esto también lo van a ver en el apunte, ¿sí? Del trabajo práctico.
El valor máximo que admite el puente de Wheaton normalmente es de 10 memón. Bueno, ahora pasamos a los errores. Tenemos el error aleatorio, la sensibilidad absoluta y relativa del puente de Wheaton. ¿Sí? Vamos a suponer por un instante que esta R3 deja de ser discreta y pasa a ser un potenciómetro y de variación continua. ¿Sí? Eso va a hacer que nosotros podamos llevar a balance nuestro galvanómetro a 0. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan que también nosotros habíamos dicho que hay una parte en la que nosotros, entre la mínima división que tiene, o la resolución que tiene el galvanómetro, nosotros teníamos pequeños movimientos del potenciómetro que no van a hacer que me varíe? O sea, poder determinar... Era ¿Cómo? la insensibilidad, como que lo La iba modificando. insensibilidad, exactamente. Perfecto. Entonces, se tiene una indecisión en ese punto del cursor de R3 para el cual se tiene que ajustar el puente. O sea, fíjense que un delta alfa de lectura va a hacer que haya un delta R3 de lectura, con lo cual vamos a tener un delta Rx de lectura. ¿Sí? Entonces, pasamos a calcular la sensibilidad absoluta, que sirve para comparar distintos puentes de Wheaton cuando miden igual resistencia. Para eso se utiliza la sensibilidad absoluta, ¿sí? Que termina siendo un delta alfa sobre un delta R3. ¿Sí? Lo calculamos de la misma Para forma. el delta R3 tendiendo a 0. Sí, Un punto a tener en cuenta es decir, yo tengo dos puentes de Wheaton, ¿cómo determino si uno es más sensible que el otro? con la sensibilidad absoluta. Está bien, pero ¿cómo yo sé, es decir, cómo yo sé que un instrumento así visualmente, cómo puedo determinar que un puente Wheaton es más sensible que el otro? Es una pregunta para los muchachos, ¿no? Y chicas, no te olvides. ¿Qué? Y Y chicas, chicas. perdón, y chicas. Sí. Para las alumnas Y y los alumnos. Bueno, Quedará la pregunta ahí, quedará la pregunta. queda la pregunta. O sea, La inquietud quedará. Ahí hay uno que sin quiere hacer, hablar. sin hacer cálculos, Sin Claro, hacer sin hacer cálculos. sí. si yo En modifico forma la práctica. voy a ver que en un puente la aguja va a deflectar y en otro puente con la misma modificación de R no va a deflectar. No sé si me explico. O sea, uno... ¿Y si los dos deflectan? No, ahí ya no sé. La que más deflecta es más sensible. Exactamente. La O cual, sea, es decir, la que respondiendo al deflexione mismo más cambio, cantidad la de que más deflecta. divisiones. La que deflexione más cantidad de divisiones, ese va a ser más sensible. Si yo para Claro. un cambio de una posición de R3, en uno me deflexiona 5 divisiones y en otro me deflexiona 2, el que deflexiona 5 divisiones es más sensible que el que deflexiona 2. Y si deflexionara 10, sería más sensible todavía. Claro, ¿Está o sea, claro? ante la misma excitación, la respuesta fue mayor. Exactamente. Eso. Exactamente. ¿Y eso, ustedes han visto ya amplificadores operacionales? ¿Sí o no? Lo vimos, más o menos. Bueno, ¿a eso qué se lo denomina? O en un transistor, ¿qué es eso que responda? Es decir, yo pongo una señal en la base y a la salida, en el colector, tengo una señal más grande. ¿Qué es eso? La La ganancia. amplificación, sí, la ganancia. La ganancia. ¿Se entiende? Está muy relacionado la ganancia con la sensibilidad. Es lo mismo. ¿Ok? Perdón la interrupción. No, está perfecto.
Eso pero te doy la opción para que puedas tomar un mate. Sí. Para que te puedas hacer el mate mientras ahí te hago la pausa. Claro. Bueno, de la misma forma que calculábamos en la anterior slice, ¿sí? La sensibilidad va a ser la tangente de nuestro ángulo θ. ¿Sí? Entonces tenemos el alfa por derecha más el alfa por izquierda sobre el R3 por izquierda menos el R3 por derecha. Eso nos va a dar a nosotros la sensibilidad absoluta. Ahora bien, fíjense, para calcular la sensibilidad relativa, primero, ¿para qué nos sirve la sensibilidad relativa? Y nos va a servir, lo tengo más adelante, la sensibilidad relativa nos sirve para comparar la sensibilidad de un mismo puente cuando venimos valores distintos de resistencias. ¿Sí? Dentro de un mismo puente, cuando venimos valores distintos de resistencia, distintos valores de resistencia, nos sirve para comparar la sensibilidad. La sensibilidad relativa va a estar, va a ser la diferencia entre los alfa por izquierda y por derecha, dividido el error relativo de R3. ¿Sí? Acuérdense, con delta R3 tendiendo a 0. ¿Sí? Bueno, la sensibilidad relativa va a terminar siendo R3 por la sensibilidad absoluta. De la anterior, ¿sí? Sensibilidad absoluta, lo reemplazamos ¿se acuerdan cómo R3? Y acá lo trabajamos un poco, ¿no? Y nos va a quedar la sensibilidad relativa. Nosotros teníamos R3, el valor de R3 lo calculábamos así, ¿se acuerdan? La interpolación para calcular el valor de R3. Y la sensibilidad relativa, reemplazando R3 y la sensibilidad absoluta, nos va a terminar quedando de esta forma. Ahora, si tomamos la desviación de divisiones tan pequeña como, la mínima división que Error nosotros límite de lectura. del error alfa de lectura del Límite de galvanómetro, sí, lectura. del galvanómetro, en la medición de la sensibilidad absoluta, esto, ¿sí? en vez de tomar R3 y R3 por derecha y R3 por izquierda, lo que hacemos es tomar un delta alfa de lectura del galvanómetro, la mínima división. ¿Sí? Nos quedaría, reemplazando acá, ¿no? Nos quedaría un delta alfa de lectura del galvanómetro dividido el delta R3 de lectura. ¿Sí? Esto se va a traducir, este delta alfa de lectura, en un delta R3 de lectura. ¿Sí? Este valor de acá y este valor de acá va a ser un delta R3 de lectura, más o menos un delta R3 de lectura. Por lo tanto, el delta R3 de lectura va a ser la mínima división del galvanómetro, ¿sí? Dividido la sensibilidad absoluta. Entonces, trabajándolo un poco, ¿sí? Dividiendo los dos términos por R3, me va a quedar que el delta R3, el error relativo de lectura, en R3, va a ser el delta alfa de lectura del galvanómetro dividido la sensibilidad relativa. ¿Sí? Y se puede considerar que R3 tiene dos tipos de errores. El error instrumental y el otro es el error de lectura. Bueno, si se corta, nos volvemos a conectar, que todavía nos falta un poquito, ¿sí? Queda menos de un minuto, así que vamos a esperar a volver a conectarnos. Vamos a continuar.
Entonces ahora vamos al error total en el puente de Winton. ¿Sí? Es el error instrumental en gamma, el delta gamma, el error relativo en gamma, más instrumental, más el error total en delta R3, en R3, perdón, que es instrumental más lectura. ¿Sí? Acuérdense que el delta R3 de lectura, el delta R3 sobre R3 de lectura, ¿sí? Nos terminaba dando el delta alfa de lectura sobre la sensibilidad relativa, que esta se obtenía de forma experimental. Entonces nos va a quedar el error relativo de R3 instrumental más lectura en función del error relativo de R3 por derecha, del error relativo de R3 por izquierda, del delta alfa de lectura del galvanómetro por derecha y por izquierda. Bien. Problema. Al medir un resistor con el puente de Winton, que emplea como detector de cero un galvanómetro de constante igual a 0,4 microamperes por división y cuyo error de lectura se estima en 0,2 de división, se obtuvieron los siguientes resultados. Para un gamma igual a 0,01, el R3 por izquierda igual a 8100 ohms. El alfa por izquierda, 5 divisiones. ¿Qué significa esto? Que R3, la configuración de todas las llaves de R3, quedó en la configuración de 8100 ohms. Y en el galvanómetro se vio deflexionando la aguja en 5 divisiones. Para R3 por derecha, quedó configurado el R3 en 7880 ohms y el alfa por derecha 6 divisiones. ¿Qué nos pide? Determinar el valor del resistor y el error total de la medición, sabiendo que la medición está asegurada en un delta gamma, en un error relativo de gamma, igual a menos 0,05%. Y el error límite de las décadas que componen el R3 es de 0,1%. Acá fue bueno Ricardo y le puso que era el error relativo instrumental de R3. En una división posterior se cambió el detector de cero por un galvanómetro de idéntica resistencia interna, pero de constante igual a 0,2 microamperes por división. ¿Cuánto vale el error de la medición en este caso? ¿Por qué? El error de lectura del galvanómetro es el mismo. Una nota. La constante del galvanómetro es la inversa de la sensibilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, calcula el valor de R3 con los valores, con los datos del problema. ¿Sí? Utiliza todas las fórmulas de propagación del error, cómo calculamos Rx, tenemos para calcular el delta R3 sobre 3 de lectura, la sensibilidad absoluta la podemos calcular, relativa la podemos calcular, y en el punto B, ¿sí? La sensibilidad relativa es proporcional a la sensibilidad del galvanómetro si la resistencia interna se mantiene constante. Al bajar la constante a la mitad, la sensibilidad aumenta al doble. ¿Sí? Quiere decir Fíjate, que volver para antes, atrás. sí, Volver para atrás. Fíjense un detalle, ¿no? Acá teníamos en el primer caso que para que deflexionara una división necesitaba 0,4 microamperes que circule. Acá yo tengo para el segundo caso que necesito la mitad de la corriente para que deflexione una división. Por lo tanto, si circulaba la misma corriente en el balance que circulaba por arriba, yo voy a tener el doble de de divisiones deflexión, que deflexione. doble de deflexión. ¿Se ¿Está entiende? claro eso? Sí, 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 sí. Bueno, ahí sí seguimos. No, y ahí ya,
Estas son las pautas que le marcó Ricardo para que puedan resolver el ejercicio bien encaminados. Porque generalmente se traban en esto también, ¿no? En deducir esto. Pero bueno, acá ya están marcadas las condiciones como para que lo puedan resolver sin problema, el ejercicio. Bueno, la variación del error en función de la resistencia incógnita. ¿Sí? Se trata de ver cómo se modifica la sensibilidad relativa para los distintos valores de Rx y los distintos valores de gamma. Y se buscará la sensibilidad relativa máxima. ¿Sí? Fíjense, acá introducimos que la sensibilidad del galvanómetro es el delta alfa sobre el delta I del galvanómetro. Por lo tanto, el delta alfa es la sensibilidad del galvanómetro por el delta I del galvanómetro. La sensibilidad relativa me va a quedar R3 por la sensibilidad del galvanómetro por el delta IG sobre delta R3. Bueno, y trabajándolo me va a quedar una expresión general de la sensibilidad relativa en función, que contiene a la resistencia del galvanómetro. Y esto es importante tener en cuenta que este análisis es válido para puentes en los cuales R1 más R2 es igual a constante y es igual a RC. Esta F está conformada por el alfa más 1 sobre gamma, y acuérdense que el gamma era igual a R1 sobre R2. Los galvanómetros con RG mayores son los galvanómetros que mayor sensibilidad tienen. Y si trabajamos con una F definida, vamos a ver qué es lo que pasa si Rx tiende a 0. Entonces, hacemos el límite de Rx tendiendo a 0 de la sensibilidad relativa, y obviamente cuando Rx tiende a 0 me va a terminar dando que la sensibilidad relativa es igual a 0, pero a través de una recta. Yo acá tenía algo anotado. Esto, un momento. ¿Qué sería F? ¿Tiene algún nombre en específico? No, ninguno. Es una forma de simplificar la ecuación. Ahí está. No, lo que te muestra este gráfico es que la primera parte se nota que si uno va con valores de Rx que se van acercando a 0, la ecuación de la sensibilidad relativa tiene una variación que es lineal hacia el 0. Por eso se hace el análisis de qué pasa cuando el límite qué pasa con la ecuación de la sensibilidad relativa cuando Rx tiende a 0. Y después se analiza, es lo mismo que hacer un análisis de una función matemática cualquiera. ¿Qué pasa cuando Rx tiende a infinito? Y vamos a ver cómo es que va, ¿no? hacia el infinito, para poder después ir a intentar ver cuánto es el valor de ese R máximo. Sí, en realidad acá vemos que cuando Rx tiende a infinito, ¿sí?, deja de comportarse como una recta, ¿sí?, pero cuando tiende a infinito también hace que nuestra sensibilidad relativa se aproxime a 0. ¿Sí? No de la forma de una recta, ¿no? Tiene No, otra se función. hace asintótica al eje de la Rx, Exactamente, ¿no? se hace asintótica. Y entonces ahora lo que nos faltaría, porque ya analizamos qué pasa en el inicio y qué pasa en el fin. Ahora nosotros queremos hallar el máximo de esta función.
¿sí? Entonces buscaremos el máximo de la función de manera a obtener el valor de Rx que hace máxima la sensibilidad. Y acá vemos que los valores que hacen que mi sensibilidad relativa sea máxima, ¿sí? Se da lo perdí. Esto es una constante, ¿sí? Ujú. Y Eso fíjate sería la que te constante queda una constante sobre F, galvanómetro. ¿no? Esa acá sería la constante del instrumento, ¿no? La No. constante. No, 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 fíjate que es una no. relación entre la resistencia del galvanómetro y la R1 más R2, R1 más R2. es Ah, RC. sí, RC, sí, sí, sí. ¿Mm? Básicamente lo que te queda demostrado en esa ecuación que dice SR máximo, nosotros no hacemos la demostración de esto, pero es para que tengan una idea de en función de qué valores está el SR máximo, queda en función de la tensión de la batería o de la tensión de alimentación del puente de Way, de la sensibilidad del galvanómetro, ¿m? de la resistencia del galvanómetro, de R1 y R2. Entonces, hay muchas cosas ahí que son constantes. Hay muchas cosas que son constantes. Si Bien. pasas una más, lo que demuestra, dice que el valor de la SR máxima es independiente del valor de gamma. ¿Cuál es la importancia que tiene la curva esta? Porque en realidad uno ve esta curva, que es una curva que nos indica para diferentes valores de gamma, que la sensibilidad tiene un punto máximo, y si yo me corro de ese punto máximo, por variación de Rx, no obtengo la máxima excursión en la deflexión del instrumento. Eso es básicamente lo que ustedes están viendo ahí. La importancia que tiene esto es cuando utilizamos el puente de Wheaton como un transductor de una magnitud física a una magnitud eléctrica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ustedes cuando diseñan un transductor van a intentar como primera medida satisfacer la ecuación de equilibrio del puente, en donde R1 por Rx es igual a R2 por R3. Entonces, con eso ustedes dicen, bueno, ya está, yo tengo hecha, satisfecha la ecuación de equilibrio y con esto tengo resuelto el problema. Pero la verdad es, ¿qué ocurre si justamente estoy calculando el puente en el lugar donde tengo la mínima sensibilidad? El resultado es que cuando Rx varíe, y varíe un poquitito, prácticamente no voy a notar desbalance del puente. Y esa es la peor condición. ¿Mm? Imagínense que ustedes quieren hacer un transductor de temperatura. Entonces van a colocar una resistencia en el lugar de Rx que sea variable con la temperatura. Y lo que van a pretender es que frente a pequeñas variaciones de Rx, las desviaciones del puente, que serían las que indica el galvanómetro, sean las máximas, para que la reacción de ese puente sea de mayor sensibilidad para la temperatura que están midiendo. ¿Se entiende? No sé si O sea, que puede explicar. sea lo más sensible posible. Exacto. Porque si no, van a llegar a frustrarse, van a calcular el puente de Wheaton eligiendo R1, R2 y R3 para que llegue al equilibrio cuando lo tengan Rx, le van a empezar a enfriar y a calentar el sensor de temperatura y van a ver que no se mueve nada. La tensión de desvío, digamos, que tienen entre los extremos del puente. ¿Mm? Entonces necesitan trabajarlo en el punto de máxima sensibilidad. ¿Y de dónde, entonces, qué variables tengo? Y bueno, son las variables que les indica la ecuación. La ecuación esa, fíjense que aparecen otras cosas ahí, como el valor de RG, como el valor de la batería, y como la relación gamma más 1 sobre gamma, que es R1 sobre R2 para el valor de gamma. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
y hay que satisfacer también esta para trabajar en el punto de máxima sensibilidad. De eso se trata este estudio de la sensibilidad relativa máxima. Hay un trabajo práctico que nosotros hacemos en el laboratorio con un puente de Winston hacemos para diferentes valores de Rx, graficamos estas curvas, ¿no? La de la sensibilidad máxima y el error total del puente. Lo mismo para esto, fíjense que si yo quiero medir con un error relativo de lectura determinado, yo voy a poder trabajar con un intervalo para un gamma 1 determinado. Si ustedes ahí se fijan, yo si quiero trabajar con un error mínimo en la lectura de este valor de Rx para el gamma 1, y bueno, lo voy a tener que hacer dentro de un intervalo de resistencia de Rx. Si yo quiero medir, por ejemplo, la que va a marcar ahora Adrián, esa marcale Adrián, esa, miren chicos, si yo lo hago con gamma 1, fíjense que el error de lectura se me va al diablo. No es lo mismo hacerlo con gamma 2 que con gamma 1. Esto es para que lo tengan un poquito más claro, con un ejemplo se ve bien. Vamos a suponer que yo quiero medir 1532 ohm. 1532 ohm, no, mejor un número más bajo, vamos a poner 152 ohm. Yo 152 ohm lo puedo medir con gamma en la posición 1 y el R3 en la posición, la de por 1000 en 0 y la de por 100, por 10 y por 1 en el valor 153. ¿No? ¿Estoy midiendo correctamente? No, porque no estoy usando todas las décadas que conforman a R3. El error de lectura va a ser grande. Ahora, si yo pongo a gamma en 0,1, voy a usar las 4 décadas y me va a quedar el valor de R3 en 1535. ¿Qué tengo? Tengo mayor resolución y menor error de lectura. No sé si alcanzan a verlo eso, con este ejemplito. Con ese ejemplo que dijo recién el ingeniero Capielo, se explica este gráfico, ¿no? Se quedaron todos mudos, Ricardo. ¿Me escuchan? Exactamente, Adrián. Ah. Exactamente. Es un gráfico que nos muestra que tenemos que, para poder medir con el menor error de lectura en R3, tenemos que utilizar todas las décadas que conforman el puente. Entonces hay que elegir correctamente el valor de gamma, porque una misma resistencia la puedo medir con gamma 1, con gamma 0,1 o con gamma 10. Pero el error de lectura va a ser mucho más se va al grande. diablo. Exacto. El error de lectura se va al diablo. Exacto. Ya. Buenísimo. Pero una pregunta, entonces la sensibilidad de alguna manera sí va a depender del gamma, aunque en la ecuación no, o es de la utilización del gamma. El tema es así. En la ecuación está parametrizado el valor de gamma. Vos la ecuación la haces para un gamma determinado, por eso el valor de F es una relación de gamma. Está parametrizado para gamma. Ahora, esa ecuación para diferentes valores de gamma toma las formas que estás viendo acá en la gráfica. ¿Me entendés? No es que no depende de gamma. Sí, claro, depende de gamma, pero para nosotros para poder graficarla tenés que parametrizarlo el gamma. Decir, bueno, lo voy a hacer para el gamma 1. Bueno, fantástico. Haces la ecuación, la representás para gamma 1. La misma ecuación para gamma 0,1 va a estar corrida, va a tener la misma forma, pero va a estar corrida. La misma ecuación para gamma 0,01, lo mismo para gamma 10, para gamma 100. Ah, sí, perfecto. ¿Me entendés? Pero la tenés que parametrizar, o sea, decir, bueno, es para un valor determinado de gamma. A partir de ahí, gamma para vos es una constante.
si uno lo analiza desde el punto de vista Claro. matemático. Es un número. Es ahí donde decís que te independizás de gamma. Exactamente. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Nada. ¿Se me escucha a mí, Ricardo? Se te escucha perfecto. Ah, no, porque nadie Lo me veo responde, por acá, eso. Nadie me responde. Entonces digo, capaz que no me escuchan.